Buenas hermanos, ¿cómo andan? Estoy aquí en el parque. Quería hacer un razonamiento, hermanos. ¿Es atrevido afirmar, ¿puedo vencer yo al pecado? Hermanos, hago esta pregunta porque tal vez algunos tienen la idea de que Dios quiere, hermanos, que aquí en la humanidad nuestra, nosotros seamos vencidos por el pecado para que nosotros busquemos a Dios y encontremos en Él las fuerzas y dependamos de Él como que Dios fuese un amo malvado que quiere que nosotros dependamos por las malas. Es decir, que Él nos da el castigo para que nosotros dependamos de Él. Es decir, Él quiere por las malas unirnos a Él. No, hermanos, esa idea está errada, hermanos. Yo creo que ¿Es atrevido a afirmar, ¿puedo vencer el pecado? Yo creo que no. Yo creo que el cristiano tiene que ser atrevido y tiene que decir, puedo vencer al pecado, pues eso es lo que la Biblia afirma, hermanos. Vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, ¿es atrevido a afirmar, puedo vencer al pecado? Claro que no. Hay que ser atrevidos. Pero vamos a ver un lugar en la Biblia, hermanos, de dos personas que fueron supuestamente atrevidos. Digo supuestamente porque hay que ser, hermanos, atrevido y atrevido en el buen sentido. En primer caso, 1 Samuel 17:27. ¿Quién es este filisteo?, dijo David al ver a Goliat. Este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Vieron, hermanos, que David estaba bien firme en quién era Dios y que Dios estaba a favor de los escuadrones, estaba a favor de Israel, hermano, y por eso le hacía ser atrevido. Y los otros no, los otros estaban ahí, todos los soldados mayores, experientes, los hermanos de Saúl más fuertes, Saúl mismo, todos estaban temerosos, hermanos. Pero David dijo, ¿quién va a matar? ¿Qué recompensa recibirá el que mata a este? Y luego vino el hermano mayor y dijo, yo sé que vos estás lleno de soberbia y para ver la batalla has venido acá. Y ¿por qué dejaste tus pocas ovejas que tenés allá? Pero hermano, David sabía quién estaba de su lado. Por eso él era atrevido. Así que hermano, nosotros también tenemos que ser atrevidos en ese sentido, hermanos. Tenemos que decir, yo puedo vencer al pecado. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y Dios nos dio una tremenda promesa de que sí podemos. Hermano, no tenemos que temer frente a ese Goliat del pecado. No, hermanos, hay muchos cristianos que están como los allí de Israel, en los escuadrones de Israel, pero no, tenemos que ser como David. Otro caso, hermanos, es Caleb, hermanos, y Josué, en Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, pues ellos estaban diciendo, oh, mirá, la ciudad fortificada, llena de gigantes. Pero Caleb dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Vieron, hermanos? Aquí también demuestra el poder que tenía Caleb y Josué frente a la tierra de allá de Canaán, que estaba en un desastre, que no temían, hermanos, a Dios, esos de Canaán. Pero los israelitas, claro que, hermanos, estaban medio ahí amedrentados por las ciudades fortificadas y eso, porque eran grandes y eso, pero el que está con Dios sabe que Dios está a favor de ellos y pueden vencer, hermano. Entonces, ¿es atrevido a afirmar, puedo vencer al pecado? No, porque Dios está, porque Dios es mayor, más poderoso. Y Él nos dio una promesa, hermanos. Y Él nos dio una promesa. Hermanos, ¿y cuál es la promesa? Hermanos, Romanos 6:14, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya estamos, hermanos, bajo una esfera de la gracia, donde ya la ley del pecado y la muerte no nos domina más, hermanos.
Y entonces, hermanos, quiero decirles que hay que ser atrevidos, hermanos. Hay que ser atrevidos como ellos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso que nos dio una promesa. Voy a poner acá, tenemos un Dios poderoso que nos dio una promesa. Ahora les explico por qué. Tenemos un Dios poderoso, hermanos, que a nosotros nos dio una promesa. Ahora pongo acá, Dios poderoso que nos dio una promesa. Nos dio una promesa que ya les dije, Romanos 6:14. Y hermanos, vean esa figura ahí, que les voy a explicar bien. Esta es la ley del espíritu de vida. Esto es como una pelota. ¿Qué pasa cuando una pelota se le mete dentro de una piscina o agua? Se va de vuelta, se levanta para arriba. Y eso simbolizaría el pecado, hermanos, el agua. Pero ahora la ley del espíritu de vida hace que nosotros subamos, hermanos, y no seamos vencidos por el pecado. Por eso dice, el pecado no se enseñará de vosotros, hermanos. Pero esta es la promesa, hermanos. La promesa de que Dios es más poderoso. Ahora, hay algunos, hermanos, que se apropian de esta promesa y hay otros que no. Por ejemplo, los de Colosas. Pablo les tenía que decir que no se dejen llevar por filosofías humanas y eso, por seguir preceptos y algo o pagar la carne, porque de nada valdría para la carne eso, hermanos. Y por eso decía que ellos estaban completos en Cristo, hermano. En Cristo es en lo que Él hizo hace 2021 años atrás. Pues dice Colosenses 2:14, en Él, ¿vieron? En Él. Dice, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Hermano, fue Él, hermano, el que nos sacó nuestra carne allí en la cruz. Fue Él, fue la circuncisión de Cristo, no fuimos nosotros, fue todo de Él. Por eso dice, circuncisión no hecha a mano. Fue Cristo, hermanos, allí en la cruz, que nos sacó nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa es la promesa, hermanos. Esa es la promesa, hermanos, que nos va a hacer tener el espíritu de vida. Esa es la promesa, para subir y no estar en pecado. Hermano, ahí en la cruz, 2021 años atrás, nos quitó el pecado. Y ahí en la cruz, hermanos, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿vieron? En Cristo Jesús, aquí, en Él, ahí, hermanos, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fue en la cruz, hermanos, que ahí nos libró de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. Pero hay cristianos que se apropian, hermanos, y hay otros que no. Y hermanos, ¿cómo vos te apropias de eso, hermano? Es teniendo fe como David, hermano, como Caleb, como Pablo. Y es capaz, ellos son capaces, hermanos, de disfrutar las riquezas de la cruz, porque se apropian y saben que no está en ellos, es todo en Él. En Él fuimos circuncidados, en Él también resucitamos con Él para vivir una vida, para pisar la tierra de Canaán, es la tierra de leche y miel, la tierra de victoria, hermanos, es en Cristo. Y eso es lo que no nos hace mirar las cosas con ojos terrenales. Oh, mira, eso no podemos vencer al pecado. Oh, no. Y se encierran en ellos mismos y miran la incapacidad de ellos, hermanos, y van a ver que no son capaces. Pero hermanos, tienen que mirar a Cristo, que es capaz, y Cristo está en nosotros, hermanos. Y nos dio en la cruz 2020 años atrás, por su gracia, hermanos, nos dio la victoria ya. Él, hermano, esa es la promesa. Él ya allí en la cruz sacó nuestra carne, hermano. Él en la cruz hizo todo. Y esto es, hermano, lo que nosotros tenemos que aferrarnos, hermanos. Y es cierto, no vamos a ser perfectos, hermanos. Va a haber tiempo, hermano, porque todavía tenemos restos de la naturaleza pecaminosa, que esta pelota va a querer entrar acá. Y alguien le va a empujar, el diablo, las circunstancias, nuestra carne pecaminosa nos va a ver empujar. Pero la ley del Espíritu es mucho mayor, hermanos. No nos va a dejar permitir estar acá, hermanos. Va a subir, a hacernos subir, hermanos. Pero hay creyentes, hermanos, que van a estar más tiempo yendo hacia el agua, hacia el pecado, porque no se apropian por fe de la obra de Cristo en la cruz, hermanos.
no se apropian de la promesa, hermanos. Por eso necesitan, hermanos, por el Espíritu, creer lo que Pablo dijo a los de Colosas, que están completos en Él, y lo que Pablo dijo a los de Galacia: de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, de esta posición, de estar aquí arriba, hermanos. Pues Dios quiere, hermanos, que nosotros venzamos, que estemos en las alturas, hermanos. Vieron cómo hay un globo, creo que es de helio, que porque tiene menos densidad, sube para arriba. Y en Cristo, hermanos, el creyente en Cristo sube, hermanos, para arriba. El que se apropia de Dios, hermanos, no solo queda aquí sobre el pecado, una ilustración del mar que yo dije, pero es una ilustración. No, hermanos, el que está creyendo en Cristo y apropiándose de la verdad, sube, hermanos, sube. Y menos va a querer bajar acá, pero cuando baja, tiene que saber, hermanos, que va a haber momentos en que él puede pecar, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Pero ahí radica la gracia de Dios, hermanos, que Él nos perdona, pues Él hizo algo en la cruz eficaz, hermanos. Él hizo en la cruz algo eficaz y ahí Él nos perdona. Pero Dios no quiere, hermanos, que pequemos, pues el mismo apóstol dijo: hijitos, quiero que no pequéis, por eso os escribo, hermanos. Dios no quiere, hermanos, que pequemos. Dios no se lleva la gloria más, por así decirlo, en ser un amo malo que quiere que pequemos para que Él sea exaltado. No, hermanos, Él quiere que no pequemos. Hay muchos, como dijo un autor, que están siendo disciplinados justamente por no apropiarse de la verdad, hermano. Y Dios les disciplina para que quieran volver, hermano. Y es normal que Dios discipline a sus hijos, hermano, pero es anormal que vivan constantemente siendo disciplinados, hermanos. No, Dios no quiere eso. Dios se lleva la gloria cuando vos andás en el Espíritu y cuando no querés satisfacer, entonces cuando no satisfaces entonces los deseos de la carne, hermanos. ¿Y cómo haces eso? Por la fe en la obra de Cristo en la cruz por ti. Termino con una ilustración. Un día viajó en un barco y estaba re pobre, había fracasado en una empresa que queriendo hacer, y era de un mes demoraba el viaje en barco, y compró algo, una buena comida así grande, no sé, un queso grande así, pero no tenía para más comer, solo eso. Entonces quiso ahorrar, comer poquito todos los días, pero ni llegó a la mitad del mes y terminó toda su comida y se refugió en su cuarto y estaba deprimido. Y el capitán notó su ausencia y le dijo: ¿qué pasa? Y ahí le contó. Y entonces el capitán le dijo: pero ¿no sabías que cuando pagaste el barco también pagaste la comida? Vos pasabas por ahí y no comías la comida que estaban comiendo los otros, pero es gratis la comida porque vos pagaste ya. Hermano, hay creyentes aún ahora que no se apropian de la comida aunque ya están en Cristo, hermanos. Que esto, hermanos, les sirva de bendición a ustedes, hermanos, para querer apropiarse de lo que son en Cristo y para ser atrevidos, hermanos, como Josué y Caleb, hermanos, y como David, hermanos, y no como los otros que temieron a lo malo, hermanos. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.